Mi tío intentó sabotear mi adopción cuando tenía 7 años, afirmando que alguien de mi origen no encajaría en la familia. 25 años después, yo era una abogada de renombre, y él me rogó que le ayudara a mantener a su hijo fuera de la cárcel. Lo miré y dije: por favor, Coco, sé que tenemos una historia complicada, pero Jason necesita tu ayuda. Se enfrenta a 10 años, dijo mi tío Robert, con la voz apenas por encima de un susurro en mi oficina. Sus ojos, antes llenos de desdén al mirarme, ahora rebosaban desesperación. Me recosté en mi silla, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. La ironía no se me escapaba, el mismo hombre que una vez les dijo a mis padres adoptivos que yo nunca llegaría a nada significativo estaba ahora sentado ante mí, suplicando por mi experiencia. Es un cargo serio, respondí finalmente, con voz mesurada y profesional. La posesión con intención de distribuir es difícil de vencer, especialmente con la cantidad involucrada. Los hombros de Robert se encogieron. Es un buen chico que cometió un error. Tu tía Denise no ha dejado de llorar desde el arresto. Asentí, recordando la amabilidad de mi tía durante las reuniones familiares, la única que se esforzaba por incluirme, incluso cuando Robert mantenía la distancia. Mi nombre es Coco Bennett. Tengo 32 años y soy abogada penalista en Pearson & Associates en Chicago. Me especializo en casos que otros consideran imposibles de ganar. Mi historial habla por sí solo, 23 veredictos de no culpabilidad en los últimos 5 años. Lo que comenzó como un sueño infantil de justicia se ha convertido en mi realidad. Cuando tenía 7 años, la familia Bennett me adoptó después de que mi madre biológica falleciera. Me dieron oportunidades que nunca habría tenido de otra manera. James y Catherine Bennett, mis padres adoptivos, eran ricos, educados y decididos a darme todas las ventajas. Pero no todos en la familia dieron la bienvenida a una niña negra en su mundo blanco privilegiado. El tío Robert se había opuesto a mi adopción desde el principio. Alguien de su origen no encajará en nuestra familia, argumentó. No es natural. Las palabras llegaron a mis jóvenes oídos a pesar de los intentos de los adultos por protegerme. Incluso a los 7 años, entendí lo que quería decir, mi color de piel y mi pobreza eran problemas para él. Ahora, 25 años después, las tornas habían cambiado drásticamente. El hijo de Robert, mi primo Jason, se enfrentaba a graves cargos por drogas que podrían descarrilar su futuro, y yo era posiblemente su mejor esperanza para evitar la prisión. Necesitaré todos los documentos del caso, dije, buscando un bloc de notas legal, y quiero hablar con Jason a solas. El alivio inundó el rostro de Robert. Gracias, Coco. Nunca olvidaré esto. Mientras rebuscaba en su maletín para sacar los papeles, una alerta de noticias sonó en mi teléfono. Miré hacia abajo y sentí que el estómago se me encogía. El fiscal asignado al caso de Jason era Thomas Wells, un ambicioso fiscal de distrito con aspiraciones políticas y una vendetta personal contra mí desde que lo había humillado en el tribunal el año pasado. Esto no iba a ser un caso cualquiera. Wells presionaría para obtener la máxima sentencia, utilizando todos los trucos para ganar. Miré de nuevo a Robert, preguntándome si sabría lo complicada que estaba a punto de volverse esta situación. Mi camino para convertirme en la abogada sentada frente al tío Robert no fue nada fácil. Después de que la familia Bennett me adoptara, trabajé el doble que todos los demás para demostrar que pertenecía a ella. Mis padres adoptivos me apoyaban, pero la familia extendida, particularmente Robert, me observaba con ojos escépticos, esperando que fracasara. En las reuniones familiares, Robert presumía de los logros de su hijo Jason mientras apenas reconocía los míos. Jason ha vuelto a estar en el cuadro de honor, anunciaba con orgullo, luego me miraba con una expresión que decía, ¿a que no puedes igualar eso? Cuando igualé o superé los logros de Jason, mis éxitos se atribuyeron a las ventajas que James y Catherine me proporcionaron, en lugar de a mis propias habilidades. A pesar de esto, sobresalí académicamente. Me gradué como la mejor de mi clase de secundaria, obtuve una beca completa para la Universidad Northwestern y finalmente me gradué en la Facultad de Derecho de Yale. Cada logro fue una victoria personal, un paso hacia la demostración de mi valía, no solo para mi familia, sino para mí misma. Mi relación con mi primo Jason era complicada. 4 años menor que yo, no era abiertamente hostil, pero absorbía las actitudes de su padre. En las cenas familiares, a veces hacía preguntas inapropiadas, ¿sabes quién es tu verdadero padre? ¿O vivías en barrios marginales?
Su curiosidad no era maliciosa, pero siempre me recordaba que me veían como diferente. A medida que pasaban los años, vi menos a Robert y a su familia. Mi carrera se convirtió en una prioridad y limité las reuniones familiares a las principales festividades. Robert pareció aliviado por mi ausencia. En mi graduación de la Facultad de Derecho, me ofreció un rígido «felicidades» antes de alejarse rápidamente para hablar con James sobre algún asunto de negocios. Construí mi reputación como una abogada defensora formidable asumiendo casos que otros consideraban desesperados. Mi enfoque era metódico, investigación exhaustiva, estrategias legales creativas y una comprensión profunda de la psicología humana. Sabía cómo conectar con los jurados, cómo humanizar a mis clientes, independientemente de los presuntos delitos. Mi tasa de éxito me valió reconocimiento y un rápido ascenso en mi bufete. A través de conocidos mutuos, ocasionalmente oía hablar de Jason. Había abandonado la universidad, estaba encontrándose a sí mismo y se había juntado con gente de dudosa reputación. Robert nunca ofreció esta información durante las reuniones familiares, sus orgullosos anuncios sobre su hijo habían cesado notablemente. El día de Acción de Gracias pasado, escuché una conversación susurrada entre mi madre adoptiva y la tía Denise. Estamos preocupados por Jason, había susurrado Denise. Robert ya no sabe qué hacer. No indagué entonces, asumiendo que era la típica preocupación de los padres por las elecciones de un adulto joven. En retrospectiva, esa conversación había sido una señal de advertencia temprana de problemas que se avecinaban, problemas que eventualmente llevarían a Robert a mi oficina, tragándose su orgullo para pedir ayuda. Lo que no sabía entonces era que la actitud de Robert hacia mí no se había suavizado con el tiempo. Apenas 3 meses antes de su visita a mi oficina, en la celebración del aniversario de mis padres, había apartado a James a un lado y le había dicho, hiciste algo noble con Coco, pero no fue agotador criar el problema de otra persona. Mi padre lo había interrumpido de inmediato, pero el comentario me llegó a través de un primo bien intencionado. Las palabras dolieron, demostrando que a pesar de mis logros, Robert todavía me veía como una extraña, un caso de caridad, en lugar de familia. El expediente del caso de Jason Bennett era peor de lo que había pensado inicialmente. Mientras estaba sentada en mi apartamento esa noche, revisando los documentos que Robert me había proporcionado, la gravedad de la situación se hizo evidente. Jason había sido sorprendido con suficiente cocaína como para activar las directrices de sentencia mínima obligatoria. La evidencia era sustancial, drogas en su apartamento, balanzas digitales, bolsas y mensajes de texto que sugerían fuertemente la venta. Me serví otra copa de vino y extendí los informes policiales sobre la mesa de centro. Los agentes de arresto habían seguido el procedimiento adecuado, la orden de registro era sólida. No había tecnicismos obvios que explotar. Thomas Wells tendría un camino fácil hacia la condena a menos que encontrara algo que la policía hubiera pasado por alto. Sonó mi teléfono. Mi madre adoptiva, llamando para nuestro contacto semanal. ¿Cómo estás, cariño?, preguntó Catherine. Estoy bien, mamá. Solo trabajando hasta tarde en un nuevo caso. Robert nos contó sobre la situación de Jason, dijo cuidadosamente, y que te pidió ayuda. Suspiré. Estoy revisando el expediente ahora. No pinta bien. Coco, su voz se suavizó, no le debes nada a Robert, no después de cómo te ha tratado. El comentario me pilló desprevenida. Mis padres rara vez reconocían la tensión entre Robert y yo, prefiriendo mantener la armonía familiar. ¿A qué te refieres? Una pausa. James y yo esperábamos que su actitud cambiara con el tiempo, pero hemos oído cosas a lo largo de los años, la forma en que habla de ti cuando no estás presente. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo qué? Ahora no importa, se retractó. Solo quiero que sepas que si decides no ayudar a Jason, lo entenderemos completamente. Después de colgar, me quedé sentada en un silencio atónito. Durante todos estos años, había pensado que mis padres eran ajenos a las sutiles pullas y al comportamiento excluyente de Robert. En cambio, habían sido conscientes, pero habían elegido no confrontarlo. ¿Me habían estado protegiendo a mí, o a sí mismos, del conflicto familiar? A la mañana siguiente, me reuní con Jason en la cárcel del condado. Parecía más pequeño de lo que recordaba, su actitud confiada reemplazada por el miedo. Prima Coco, dijo, intentando sonreír, papá dijo que me ayudarías. Lo estoy considerando, respondí neutralmente,
Pero primero, necesito la verdad, toda la verdad. La historia de Jason se desarrolló vacilante. Había empezado a vender para mantener su propia adicción, que había comenzado durante su segundo año de universidad. El arresto no fue mala suerte, fue la conclusión inevitable de elecciones hechas a lo largo de los años. ¿Sabe tu padre lo de tu adicción?, pregunté. Jason se rió amargamente. Papá no cree en la adicción. Piensa que es una debilidad de carácter. Eso sonaba a Robert. A medida que continuaba nuestra conversación, algo cambió en mí. A pesar de nuestra historia, Jason era familia, y a diferencia de su padre, nunca me había lastimado deliberadamente. Cuando me iba, Jason me llamó. ¿Por qué me ayudarías? Papá ha sido terrible contigo. Me volví. No lo hago por él. De camino al juzgado para revisar las pruebas de primera mano, llamé a mi investigador, Devon, y le pedí que investigara más a fondo el caso. Necesito cualquier cosa que pueda ayudar a crear una duda razonable. Mientras esperaba al empleado de pruebas, me encontré con Thomas Wells en el pasillo. Abogada Bennett, dijo con una sonrisa de suficiencia, oí que está representando a su primo. La lealtad familiar es conmovedora, pero este es un caso sencillo. Ya veremos. Su sonrisa se ensanchó. El hijo de Robert Bennett. Es irónico que necesite su ayuda, ¿no? Especialmente considerando lo que dijo su tío durante la cena del colegio de abogados el año pasado. Sentí un escalofrío. ¿De qué está hablando? Oh, Wells fingió sorpresa, ¿no se enteró? Fue bastante elocuente sobre cómo la acción afirmativa ayudó a ciertos abogados a ascender más allá de sus cualificaciones. El contexto dejó claro a quién se refería. La sangre se me subió a la cara mientras Wells se alejaba, satisfecho de haber asestado un golpe. Me quedé paralizada, procesando esta nueva información. Robert no solo me había menospreciado en privado, había socavado públicamente mis logros profesionales, sugiriendo que no me había ganado mi éxito. La empleada de pruebas me llamó por mi nombre, pero apenas la oí. Había estado considerando ayudar a Jason a pesar del comportamiento pasado de Robert, pero esto era diferente. Esto atacaba el núcleo de mi identidad como abogada, lo único que había construido completamente por mi cuenta. A la mañana siguiente, entré en mi oficina y encontré a Robert esperando. Había traído café y pasteles, un intento obvio de congraciarse. Pensé que podríamos discutir la estrategia, dijo, señalando la comida. He estado investigando casos similares en línea. Me senté en mi escritorio sin tocar las ofrendas. Antes de empezar, necesito preguntarte algo. En la cena del colegio de abogados el año pasado, sugeriste que me he beneficiado de la acción afirmativa. Su rostro se sonrojó. Eso no es exactamente. Es una pregunta de sí o no, Robert. Se movió incómodo. Pudo haber surgido en la conversación. Los círculos legales pueden ser competitivos, y a veces las discusiones se acaloran. Así que socavaste públicamente mi reputación profesional mientras en privado esperabas que representara a tu hijo. Mi voz se mantuvo tranquila, a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. Estás tergiversando mis palabras, protestó. Simplemente estaba afirmando que las iniciativas de diversidad dan ventajas en la contratación a ciertas personas, personas como yo. No dije eso específicamente. Mira, Coco, esto no se trata de nosotros. Se trata de Jason. Necesita tu experiencia. Lo estudié. El hombre que había intentado evitar mi adopción, que consistentemente me había hecho sentir como una extraña, y que ahora quería dejar de lado sus acciones por el bien de su hijo. Parte de mí quería decirle que buscara otro abogado, que experimentara las consecuencias de su comportamiento. Pero eso castigaría más a Jason que a Robert. Seguiré representando a Jason, dije finalmente, pero que quede claro, lo hago por él y por la tía Denise, no por ti. Y nuestra relación profesional seguirá siendo exactamente eso, profesional. El alivio de Robert fue obvio, aunque se molestó por mis condiciones. Bien. Entonces, ¿cuál es tu plan? Esbocé mi estrategia preliminar, explicando que Devon estaba investigando a los agentes de arresto por posibles violaciones de procedimiento. Además, necesito entender si la adicción de Jason podría apoyar una estrategia de defensa. ¿Alguna vez ha buscado tratamiento? La expresión de Robert se endureció.
No hay adicción. Jason tomó malas decisiones, pero no es un adicto. No voy a permitir esa narrativa en el tribunal. Las pruebas sugieren lo contrario, repliqué, y un historial documentado de adicción podría ayudar potencialmente a su caso. Absolutamente no, insistió Robert. El nombre Bennett todavía significa algo en esta ciudad. No voy a permitir que se manche con historias de adicción. Lucharemos contra esto por motivos técnicos. Su reacción confirmó lo que Jason me había dicho. Robert estaba más preocupado por las apariencias que por el bienestar de su hijo. Me di cuenta de que cualquier estrategia de defensa tendría que sortear no solo los desafíos legales, sino también el orgullo de Robert. Más tarde ese día, Devon llamó con sus hallazgos. El detective principal en el caso de Jason tiene un historial de atajos de procedimiento, nada que haya provocado que se desestimen casos, pero sí lo suficiente como para establecer un patrón. Esta fue la primera buena noticia. Envíame todo lo que hayas encontrado. Quiero tomarle declaración de inmediato. Mientras me preparaba para la declaración, Wells ofreció un acuerdo de culpabilidad, 5 años en lugar de 10. Era una oferta estándar, nada que indicara preocupación por su caso. Lo discutí con Jason, que estaba dispuesto a considerarlo, pero Robert lo rechazó de plano cuando lo llamé. Mi hijo no va a ir a prisión durante 5 años, declaró. Necesitas que esto se desestime por completo. Eso no es realista dadas las pruebas, expliqué. El acuerdo podría ser nuestra mejor opción. Entonces se encuentra una mejor opción, espetó. No es por eso que vinimos a ti. Tu trabajo es mantenerlo fuera de prisión. Terminé la llamada, la frustración crecía. Robert estaba estableciendo expectativas imposibles mientras limitaba mis opciones estratégicas. Quería un milagro, pero no me permitía usar todas las herramientas a mi disposición. La declaración del detective Armon reveló pequeñas inconsistencias en el procedimiento de registro, pero nada lo suficientemente sustancial como para impugnar la orden judicial. Wells observó con una expresión de satisfacción mientras mi línea de interrogatorio no lograba descubrir ninguna violación de procedimiento importante. ¿Listo para reconsiderar esa oferta de acuerdo?, preguntó después. Apenas estamos empezando, respondí, con más confianza de la que sentía. De vuelta en mi oficina, encontré a Robert esperando de nuevo, exigiendo actualizaciones. Cuando le expliqué el limitado progreso, su actitud cambió de ansiosa a acusatoria. Pensé que se suponía que eras excepcional, dijo. Tal vez debería haber ido con un abogado más experimentado. El comentario dolió, pero mantuve mi expresión neutral. Es libre de buscar otro abogado si no está satisfecho. Retrocedió de inmediato. No. Solo quiero asegurarme de que estamos explorando todas las vías. Mientras se iba, sentí que el peso de la presión profesional y personal aumentaba. Estaba luchando contra pruebas sólidas, un fiscal ambicioso y las expectativas imposibles y restricciones de mi propio tío. Por primera vez, me pregunté si podría ganar este caso, o si siquiera quería hacerlo. 3 semanas después de la preparación del caso, Devon me entregó información que lo cambió todo. Su investigación exhaustiva sobre el testigo principal de la fiscalía, el informante confidencial que supuestamente había comprado drogas a Jason varias veces, reveló un historial de proporcionar testimonios falsos a cambio de sentencias reducidas en sus propios casos. Esto podría ser nuestro respiro, le dije a Jason durante nuestra siguiente reunión. Si podemos probar que el informante carece de credibilidad, socava toda la base del caso en tu contra. Jason pareció aliviado, pero preocupado. ¿Significará esto hablar de mi problema en el tribunal? Eventualmente, sí. Necesitaremos abordar tu adicción para contextualizar tus acciones. Su rostro se ensombreció. Papá nunca estará de acuerdo con eso. Tu padre no es el que se enfrenta a la prisión, dije con firmeza. Esta es tu vida por la que estamos luchando. Esa noche, invité a Robert y Denise a mi oficina para discutir el nuevo desarrollo. Les expliqué cómo atacar la credibilidad del informante podría ayudar al caso de Jason, pero requeriría reconocer su adicción. Encontré un centro de rehabilitación respetado dispuesto a aceptar a Jason de inmediato, continué. Comenzar el tratamiento ahora demostraría al tribunal que se toma en serio la recuperación. La reacción de Robert fue inmediata y hostil. Ya te dije, no vamos a seguir una defensa de adicto. Encuentra otra manera. Denise,
Sin embargo, pareció pensativa. Robert, si esto pudiera ayudar a Jason. Arruinaría su futuro, la interrumpió Robert. Un historial registrado de adicción a las drogas lo seguiría para siempre. Una condena por delito grave lo seguiría por más tiempo, señalé. La discusión se intensificó, y Robert finalmente se levantó para irse. Pensé que estabas de nuestro lado, Coco. En cambio, estás intentando humillar públicamente a nuestra familia. Mientras salía furioso, Denise se quedó atrás, con los ojos llenos de lágrimas. Está aterrorizado, explicó, no solo de que Jason vaya a prisión, sino de enfrentarse a su propio fracaso como padre. Su orgullo le va a costar a Jason años de su vida, dije. Denise me tomó la mano. Hay algo que deberías saber. Cuando te adoptaron, Robert no solo se opuso por prejuicio. Su hermano menor, mi primer marido, murió de una sobredosis de drogas un año antes de que tú llegaras a nuestras vidas. Medicamentos para el dolor del mercado negro después de una lesión en la construcción. La revelación cayó como un golpe físico. ¿Por qué nadie me lo dijo? Robert no habla de ello. Nunca lo ha hecho. Procesó su dolor volviéndose rígido, crítico. Cuando James y Catherine quisieron adoptarte, creo que representabas otra posible pérdida para él, otra situación que no podía controlar. Este nuevo contexto no excusaba el comportamiento de Robert, pero añadía complejidad a mi comprensión de él. Aún así, no cambiaba la realidad del caso de Jason ni la mejor estrategia para su defensa. Al día siguiente, Wells llamó con una oferta de acuerdo revisada, 3 años, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. Era mejor que la oferta anterior, pero aún significaba un tiempo significativo en prisión. Cuando le transmití esto a Robert, lo rechazó de nuevo y amenazó con reemplazarme si no podía obtener un mejor resultado. Frustrada, decidí reunirme con Jason a solas en la sala de visitas. Le expliqué la situación claramente. Tu padre está limitando nuestras opciones de defensa. Creo que podríamos obtener un acuerdo de culpabilidad aún mejor si seguimos el ángulo de la adicción, posiblemente incluso la libertad condicional con tratamiento obligatorio. Jason parecía dividido. Sigue siendo mi padre. No quiero ir en contra de sus deseos. Es tu vida, Jason, no la suya. Después de un largo silencio, Jason se enderezó en su silla. Déjame hablar con él. Un intento más. Más tarde esa noche, sonó mi teléfono. Era Denise, con la voz tensa. Robert y Jason tuvieron una gran pelea. Jason le dijo que es un adicto y que necesita ayuda, no prisión. Robert dijo cosas terribles. Jason ha aceptado que sigas cualquier estrategia de defensa que creas mejor. A la mañana siguiente, presenté mociones impugnando la credibilidad del informante confidencial y presenté documentación de un psiquiatra que había evaluado a Jason, diagnosticando oficialmente su trastorno por consumo de sustancias. Cuando informé a Robert de estas acciones, explotó. Fuiste a mis espaldas. Después de todo lo que nuestra familia ha hecho por ti. ¿Todo lo que tu familia ha hecho por mí?, repetí, incrédula. Intentaste evitar mi adopción. Has cuestionado mis habilidades y logros toda mi vida. Incluso recientemente, has sugerido públicamente que he tenido éxito solo gracias a la acción afirmativa. Eso no es. Déjame terminar, lo interrumpí. A pesar de todo eso, sigo luchando por tu hijo, porque se merece una oportunidad. Pero no permitiré que tu orgullo dicte mi estrategia legal. El rostro de Robert se contorsionó de rabia. Te retiro de este caso. Encontraré un abogado que respete mis deseos. Esa es la decisión de Jason, no la tuya, respondí, y él ha elegido seguir adelante con mi estrategia. Mientras Robert salía furioso, sentí una extraña mezcla de liberación y ansiedad. Finalmente lo había confrontado directamente, después de años de soportar sus sutiles pullas y desprecio. Pero ahora, las apuestas eran más altas que nunca. Si mi estrategia fallaba, Jason pagaría el precio, y Robert tendría nueva munición para cuestionar mis capacidades. Una semana antes del juicio, recibí una llamada inesperada de la oficina del fiscal. Wells quería reunirse para discutir el caso. Cuando llegué a su oficina, su expresión típicamente engreída fue reemplazada por una de cálculo. Su moción sobre nuestro informante ha creado algunas complicaciones, admitió.
Su historial no fue revelado completamente a mi oficina. Mantuve una expresión neutral, aunque internamente estaba celebrando esta confirmación del impacto de nuestra estrategia. Imagino que eso afecta sustancialmente a su caso. Presenta desafíos, reconoció Wells, razón por la cual estoy preparado para ofrecer un nuevo acuerdo de culpabilidad, libertad condicional con rehabilitación obligatoria en un centro de internamiento, seguida de 3 años de libertad supervisada. Un paso en falso, y su cliente cumple 5 años. Era significativamente mejor que las ofertas anteriores, esencialmente sin tiempo en prisión si Jason se mantenía comprometido con la recuperación. Pero algo se sentía raro en la repentina flexibilidad de Wells. ¿Cuál es la trampa?, pregunté. Wells sonrió finamente. No hay trampa. Pero la oferta expira en 48 horas. Después de que se fue, Devon llamó con noticias preocupantes. La fiscalía acaba de añadir un nuevo testigo a su lista, alguien llamado Patrick Lewis. ¿Le suena ese nombre de algo? No, hasta que Devon explicó más. Patrick había sido compañero de habitación de Jason brevemente durante su segundo año de universidad, aproximadamente cuando había comenzado su consumo de drogas. Esto podría ayudar a nuestra defensa de la adicción o proporcionar más pruebas de venta. Sin saber a qué testificaría Patrick, era imposible evaluar el impacto. Intenté repetidamente contactar con Patrick, pero no tuve éxito. La oficina del fiscal alegó que no tenían información de contacto más allá de la que habían proporcionado, lo cual sabía que era falso, pero no podía probar. Con el tiempo corriendo en la oferta de Wells, organicé una reunión de emergencia con Jason, a petición suya, con sus 2 padres. En mi oficina, les expliqué el acuerdo de culpabilidad y la nueva situación del testigo. Esta es una buena oferta, les dije. Libertad condicional en lugar de prisión, con tratamiento para tu adicción. Pero tenemos que decidir rápidamente. Jason parecía inclinado a aceptar, pero Robert seguía escéptico. ¿Y si este nuevo testigo ayuda a nuestro caso? Potencialmente podríamos obtener una desestimación total. O podría proporcionar un testimonio perjudicial que refuerce su caso, repliqué. Esta es una situación de más vale pájaro en mano que ciento volando. Denise habló. Creo que deberíamos aceptar el trato. Has necesita tratamiento más de lo que necesita una victoria legal. Robert se volvió hacia su esposa, con sorpresa evidente en su rostro. Quizás era la primera vez que la veía contradecirlo directamente. La dinámica entre ellos cambió visiblemente mientras ella mantenía su mirada sin retroceder. Después de un tenso silencio, Robert me preguntó, ¿qué harías tú si fuera tu hijo? La pregunta me pilló desprevenida, no solo su contenido, sino el hecho de que realmente me estuviera pidiendo mi opinión. Aceptaría el trato, dije honestamente. Las pruebas contra Jason son sustanciales. Esta oferta le da la oportunidad de reconstruir su vida sin la sombra de la prisión. Jason miró a su padre. Papá, quiero aceptarlo. Necesito ayuda, no un milagro legal. Algo en Robert pareció desmoronarse. La postura rígida, la certeza que lo había definido en mis ojos durante décadas, todo dio paso a la vulnerabilidad de un padre enfrentándose al dolor de su hijo. Está bien, dijo en voz baja. Comencé a preparar la documentación necesaria, el alivio me invadía. Pero esa noche, Devon volvió a llamar. Encontré a Patrick Lewis. Fue arrestado anoche por posesión. El mismo detective que arrestó a Jason lo detuvo. Mis sospechas se encendieron. Eso es demasiada coincidencia. Se pone peor. Está afirmando que Jason era su proveedor en la universidad. Dice que tiene mensajes de texto para probarlo. La revelación me dejó aturdida. Si Patrick testificaba sobre esto y proporcionaba pruebas, podría torpedear nuestra defensa de la adicción. La fiscalía podría argumentar que Jason había estado vendiendo durante años, haciéndolo parecer más calculador que problemático. Pasé la noche revisando cada documento del caso, buscando cualquier cosa que pudiéramos haber pasado por alto. Por la mañana, había formado una estrategia desesperada pero potencialmente efectiva. En el juzgado, antes de poder aceptar oficialmente el acuerdo de culpabilidad, solicité una reunión privada con Wells. Sé lo que estás haciendo con Patrick Lewis, dije, sin preámbulos. El momento de su arresto, su repentina voluntad de testificar contra mi cliente, apesta a coacción.
Wells mantuvo su cara de póker. Esa es una acusación seria, abogada. Lo es, estuve de acuerdo, y una que estoy preparada para plantear formalmente si es necesario. Pero primero, quiero que vea algo. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Dentro había copias impresas del historial de casos del detective Armon, específicamente 3 casos en los que informantes confidenciales habían cambiado sus historias después de ser arrestados por él. Esto establece un patrón que podría plantear serias preguntas sobre las tácticas de su departamento, expliqué, preguntas que ningún fiscal ambicioso quiere que se asocien a su nombre durante un año electoral. La expresión de Wells se mantuvo neutral, pero pude ver que estaba reevaluando. ¿Cuál es su punto? Quiero el trato original, libertad condicional con tratamiento, pero sin tiempo de prisión contingente si recae. La recuperación de la adicción a menudo incluye contratiempos. Una prueba fallida no debería significar 5 años tras las rejas. Después de un tenso enfrentamiento, Wells estuvo de acuerdo. Ya fuera por la solidez de mi argumento o por su preocupación por las posibles acusaciones de mala conducta procesal, revisó el trato. Cuando presenté la oferta mejorada a Jason y a sus padres, su alivio fue palpable. Mientras se finalizaba la documentación, sentí que el peso de semanas de estrés comenzaba a levantarse. Contra considerables probabilidades, habíamos asegurado una resolución que le daba a Jason la oportunidad que necesitaba. Un mes después de que Jason comenzara el tratamiento en el centro de rehabilitación New Horizons, recibí una invitación inesperada para reunirme con Robert en su oficina. Curiosa pero cautelosa, acepté. Su espacio de trabajo reflejaba su personalidad, meticulosamente organizado, tradicionalmente amueblado, proyectando estabilidad y éxito. Cuando entré, se puso de pie torpemente, señalando una silla frente a su escritorio. Gracias por venir, comenzó. Quería reunirme en un lugar privado para expresar mi gratitud por lo que hiciste por Jason. Estaba haciendo mi trabajo, respondí con ecuanimidad. No, negó con la cabeza, hiciste más que eso. Luchaste por él a pesar de cómo te he tratado a lo largo de los años. La admisión quedó suspendida en el aire entre nosotros. Robert parecía mayor, de alguna manera. La fachada de hombre de negocios seguro de sí mismo reemplazada por algo más humano e incierto. Visité a Jason ayer, continuó. Su consejera dijo algo que ha estado resonando en mi mente. Dijo que la adicción prospera en el secreto y la vergüenza, que al intentar ocultar las luchas de Jason, en realidad estaba dificultando su recuperación. Permanecí en silencio, esperando que continuara. Me hizo pensar en otras cosas que he mantenido ocultas tras el orgullo y el silencio, como la muerte de mi hermano y mi comportamiento hacia ti. La voz de Robert vaciló ligeramente. He pasado 25 años estando equivocado sobre ti, Coco. Desde el momento en que James y Catherine te trajeron a casa, estuve equivocado. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una fotografía enmarcada que nunca había visto, un Robert más joven con el brazo alrededor de otro hombre que compartía sus rasgos. Este es Patrick, mi hermano. Después de que murió, me obsesioné con la idea de que podría haberlo salvado si hubiera sido más estricto, menos tolerante con sus fases. Cuando llegaste a nuestra familia, proyecté todos esos miedos en ti. Eso explica algunas cosas, reconocí, pero no excusa tratar a una niña como si estuviera predestinada a fracasar debido a su origen. Tienes razón, estuvo de acuerdo, sorprendiéndome. No hay excusa. Solo un hombre defectuoso que no pudo separar sus miedos de la realidad, que no pudo ver que una joven brillante merecía todas las oportunidades, sin importar de dónde viniera. La sala del tribunal me había preparado para muchos escenarios, pero no para ver los ojos de mi tío llenos de lágrimas. Estuve allí cuando te graduaste en la Facultad de Derecho, continuó, sentado en la parte de atrás. Oí cómo anunciaban tus honores, te vi cruzar ese escenario. ¿Y sabes lo que sentí? Miedo. Porque tu éxito desafiaba todo lo que me había convencido de que era verdad. Colocó una caja envuelta en el escritorio entre nosotros. Esto no compensa nada, pero espero que pueda representar un nuevo comienzo. Dentro había una placa de nombre bellamente elaborada para mi escritorio, Coco Bennett, Esquire. Sencilla, elegante, un reconocimiento de mi identidad profesional. Estoy orgulloso de compartir un apellido familiar contigo, Coco, dijo Robert en voz baja, si todavía nos reclamas como familia. La transformación en Robert no fue inmediata ni perfecta,
pero sí profunda. Durante los meses siguientes, mientras Jason progresaba en su programa de recuperación, Robert comenzó su propio camino de sanación. Asistió a sesiones de terapia familiar, enfrentando décadas de dolor no procesado y patrones de pensamiento rígidos. Nuestra dinámica familiar cambió. En las reuniones familiares, Robert ya no presidía con anécdotas ensayadas y jerarquías sutiles, en cambio, escuchaba más de lo que hablaba, su nueva humildad creaba espacio para una conexión auténtica. 6 meses después de nuestra reunión en la oficina, me ofrecieron una sociedad en mi bufete, la abogada más joven en alcanzar ese estatus. La cena de celebración, organizada por mis padres, incluyó a Robert y Denise. Cuando mi padre propuso un brindis, Robert preguntó si podía añadir algo. Hace 25 años, cometí el peor error de mi vida al intentar evitar que Coco se uniera a nuestra familia, dijo, con voz firme pero emotiva. Gracias a Dios que fallé. No solo me ha demostrado que estaba equivocado en todos los sentidos posibles, sino que ha mostrado una capacidad de excelencia y compasión que me humilla a diario. Jason completó con éxito su programa de rehabilitación y se matriculó en un colegio comunitario, estudiando para convertirse en consejero en adicciones. Durante una cena familiar para celebrar sus 6 meses de sobriedad, me apartó a un lado. Podrías haber usado mi caso para vengarte de mi padre, dijo. Nadie te habría culpado. En cambio, me diste la oportunidad de reconstruir mi vida. Eso es lo que hace la familia, respondí simplemente. Mi práctica se expandió para incluir más casos relacionados con la adicción, aprovechando lo que había aprendido a través de la experiencia de Jason. Establecí una beca para estudiantes de derecho de entornos subrepresentados, nombrándola en honor a mi madre biológica. La primera beneficiaria fue una joven de circunstancias similares a las mías, brillante, decidida y necesitada de alguien que creyera en su potencial. Robert se convirtió en uno de los donantes más generosos de la beca. Cuando le pregunté por qué, su respuesta fue sencilla: estoy intentando equilibrar la balanza. A medida que mi reputación profesional seguía creciendo, a menudo reflexionaba sobre el complejo camino que me había traído hasta este punto. La dolorosa historia con Robert me había hecho finalmente más decidida, más resiliente y quizás más compasiva. Me había probado a mí misma no buscando venganza, sino encarnando la excelencia, y al hacerlo, había cambiado no solo mi propia historia, sino también la de Robert. En la gala benéfica anual del bufete, Thomas Wells se acercó a mí, luciendo su habitual sonrisa de suficiencia. Oí que Bennett hizo una donación sustancial a su fondo de becas. ¿Intentando comprar el perdón por pecados pasados? Lo miré con calma. La familia es complicada, Wells. Algo que podrías entender si te centraras menos en ganar y más en lo que realmente significa la justicia. Mientras se alejaba, visiblemente perturbado por mi respuesta, sentí una sensación de plenitud. El círculo que había comenzado con el rechazo se había transformado en aceptación, no a través de una confrontación dramática o una venganza elaborada, sino a través del poder constante de vivir bien y ofrecer gracia donde no se merecía. La niña de 7 años que una vez había escuchado a escondidas a los adultos debatir sobre su valía se había convertido en una mujer capaz de extender la misma pertenencia que una vez le había sido Ned. Había cierta justicia en eso, más silenciosa que las victorias en los tribunales, pero en última instancia más profunda.